¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a Ciudad 25. Hoy vamos a platicar con el diputado Pablo Trejo, él es presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Todo pasa por la Hacienda, todas las iniciativas tienen un impacto en la Hacienda Pública, tanto de la ciudad como federal. Y el diputado Pablo Trejo, que siempre ha sido innovador en sus iniciativas, ha publicado últimamente en sus redes sociales, en distintas columnas de opinión, también tiene interesantes iniciativas sobre la inteligencia artificial. Un tema que ya no es el futuro, ya es el presente en todo el planeta. Bienvenido, diputado. Bien, gracias, Rodrigo. Un saludo a todo el auditorio. Inteligencia artificial, muchos lo vemos como un gran beneficio. Es un cambio de paradigma en la educación, en el trabajo, en la investigación, incluso en el entretenimiento, pero tiene cosas buenas y cosas malas. Como todo, tiene dos aristas. La arista positiva, donde te simplifica, te sintetiza la información y la puedes ocupar de una manera más eficiente. Y la otra es, tal es la información que puedes caer en algunas cosas que incluso rayan en la delincuencia. Por eso hemos estado trabajando, sobre todo en la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, en el manejo de la inteligencia artificial. Fue una de las iniciativas que presentamos en la Ciudad de México. Pero fíjate, Rodrigo, hay 45 iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión y 15 en el Congreso de la Ciudad de México, y hasta el momento no hemos podido llegar a una conjunción para generar una ley que permita la regulación de la inteligencia artificial y utilizarla adecuadamente para el desarrollo de las personas. Entonces, ese es el dilema que traemos en este momento y estamos discutiendo constantemente temas específicos. Por ejemplo, hay iniciativas sobre inteligencia artificial para la protección de datos personales, los datos biométricos. Hay iniciativas de inteligencia artificial para tratar de evitar la violencia con los niños, los jóvenes, las niñas. Hay iniciativas que lo que quieren es regular de manera más amplia la inteligencia artificial. Entonces necesitamos sentarnos a discutir cuál sería una iniciativa de avanzada, porque como tú lo dices, ya nos alcanzó la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo nos adelantamos a la inteligencia artificial para poder construir un marco normativo que permita a todos tener seguridad y tranquilidad en el uso de esas nuevas tecnologías? Es muy interesante porque el trabajo de un legislador muchas veces es previsivo, otras es correctivo, como es el caso. La inteligencia artificial ya es un boom. Ya hemos escuchado voces de expertos que dicen no se puede frenar. Incluso intentarla frenar puede ser negativo porque puede generar un importante mercado negro. Y además hay que entenderla. En las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, son personas con distintas características quien legislan. Hay que explicar, hay que entender, y es un gran reto, Pablo. Sí, mira, por ejemplo, hablabas de la educación. Muchos de los que hemos tenido la oportunidad de dar clases en la universidad, en las preparatorias, los jóvenes utilizan la inteligencia artificial. Tú le dices a los famosos chats que existen, les dices, a ver, hazme un discurso sobre este tema, o prepárame un documento de tantas cuartillas sobre este tema con estos enfoques, y en 2 minutos tienes el documento. Es increíble, ¿no? ¿Cómo le hacemos los profesores o cómo le hace el sistema educativo para aprovechar la inteligencia artificial para hacer que los jóvenes, los niños, las personas que están estudiando una profesión utilicen adecuadamente la información y que sirva también de impulso y desarrollo dentro de los centros educativos? Claro. Ese es un reto. Sí, aparte, yo me acuerdo cuando yo era un joven estudiante que te limitaban mucho el acceso a Internet en las clases y te decían, no utilices enciclopedias digitales, había una muy famosa para hacer tus tareas, ¿no? Así es. Pero era incontenible. La verdad es que pensar en ir a meterte a una biblioteca teniendo una computadora al lado, pues era engañarte a ti mismo. La verdad es que la eficiencia en el uso del tiempo es real y sucede. Más que sobreregular, que es un gran reto, porque eres diputado, puede suceder. Hay que llevar las cosas en un cierto balance y encontrarlo debe ser complicado, Pablo. Sí, tienes que buscar los equilibrios y sobre todo equilibrios, por un lado que no frenen el desarrollo y por otro lado que no se cometan excesos que lleguen a caer o a rayar en cuestiones ilícitas. Entonces, ese es el gran reto que tenemos ahora los legisladores cuando hablamos de la inteligencia artificial y cómo lo hacemos de manera integral para que la población pueda hacer uso de esa herramienta tan importante, pero que también no sea esa herramienta uno de los motivos para provocar delitos o generar delincuencia dentro de la misma sociedad. En la medicina ahora se utilizan robots Sí. que hacen cirugías milimétricas, prácticamente sin margen de error, y ya se está aplicando inteligencia artificial para que operen aún mejor. A veces a quien critica la inteligencia artificial yo le digo, ¿qué preferirías que te opere?
un médico que tal vez se desveló o viene de mal humor, o un robot que no falla con inteligencia artificial. En el Poder Legislativo es lo mismo, y ahí te va una bola rápida. ¿Se vale legislar usando inteligencia artificial? Yo creo que sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos al tener esa información y verificar las fuentes y verificar que lo que tengas como contenido de la inteligencia artificial tenga sus referencias y sus datos duros que respalden lo que pasa. O sea, es como cuando usaban la enciclopedia que dices tú, Claro, claro. ¿no? Tú entrabas, dabas un concepto, te salían 3, 4 definiciones y tú tenías que discernir entre cuál sí tenía un contexto real y cuál era una que se había alimentado de manera irreal y que no tenía nada que ver con la realidad. Claro. Entonces, en este asunto, lo que tenemos que hacer es, puedes utilizar la inteligencia artificial siempre y cuando verifiques las fuentes y veas que los datos que estás obteniendo sean datos correctos. Hablando de la medicina, el famoso Da Vinci, la máquina que hace ese tipo de operaciones. Imagínate que metan a los 100 cirujanos más importantes del mundo para una intervención quirúrgica en el corazón. Pues evidentemente van a tener toda la información y toda la habilidad y la capacidad, y además manejada por un robot que es muy preciso, y se supondría que el resultado sería un resultado exitoso. Claro. Habría que verlo. Y puede trabajar 24 horas y no come y lo puedes operar a distancia y es un beneficio social increíble. Incluso imagínate el abatimiento al rezago, con eso de que tenemos un rezago importante en las cirugías, imagínate el abatimiento en el rezago si se tuvieran 10 equipos de este tipo con ese tipo de insumos como la inteligencia artificial. En México seguimos en un debate ya de 20 años de si en las aulas de los niños y niñas de México deben de tener acceso a pantallas, a tabletas, a celulares inteligentes. Ya está superado. Ahora ya estamos hablando no si tienes acceso a una pantalla, sino si debes y cómo debes usar la inteligencia artificial. Es que tenemos dos situaciones, Rodrigo. La primera es, hay una corriente que se opone a que los niños y jóvenes utilicen celulares en las escuelas. Sí. Y eso ha sido público. Y por otro lado, si nosotros limitamos a los niños y a los jóvenes al uso de los teléfonos celulares, de la inteligencia artificial, lo que estamos construyendo es un rezago. Claro. En el conocimiento, y que se va a convertir en un rezago económico a la larga para los niños y jóvenes que no utilizaron la inteligencia artificial. Acuérdate, cuando se da la transición de la máquina de escribir a la computadora, no era lo mismo el que tenía una computadora al que tenía una máquina de escribir. Después viene el Internet, y el que tenía acceso al Internet pues, tiene un desarrollo en conocimiento superior al que no tiene Internet. Se sigue dando en las comunidades, y eso genera desigualdad económica, desigualdad social. Ese famoso término de analfabeta digital, algo muy del siglo XXI. Entonces, más allá de satanizar el uso de la inteligencia artificial para las y los jóvenes, tú eres legislador y además eres profesor. Ya es inverosímil pensar que un joven no la va a usar para estudiar. No, por supuesto que sí. Te llega a pasar, tú les dejas un control de lectura de algún libro y te encuentras resúmenes muy parecidos que si tú los metes a ver, te vas a dar cuenta que no los hicieron los jóvenes. Alguien tuvo la habilidad de generar esa información y a pesar de que es el mismo libro, es el mismo autor, son los mismos datos, los informes son diferentes. Claro. Incluso tú mismo puedes hacerlo con la inteligencia artificial. Pídele una cuestión sobre un tema específico a la inteligencia artificial con determinadas características y luego pídele ese mismo con otras características y con otros autores y te va a escribir 2 textos completamente diferentes. Y a ver, la neta, como decimos los jóvenes que también utilizamos inteligencia artificial, ¿cómo ha recibido la bancada de Morena, la Cámara de Diputados de la ciudad, esta iniciativa? Debe de haber quienes dicen no a la inteligencia artificial para nada y otros vamos a analizarlo. ¿Cuál es la verdad? Fíjate que afortunadamente la bancada está compuesta por muchos jóvenes. Incluso tenemos diputados y diputadas muy jóvenes. Y entonces eso ayuda porque hay un equilibrio entre las personas con mayor edad, como es mi caso, con los jóvenes, y nos ayuda a ir entendiendo estos avances tecnológicos que permiten un desarrollo mejor a la sociedad. Y además hay un buen ánimo para poder regular, sobre todo lo que te decía, buscar cómo se hace una regulación a la inteligencia artificial para no caer en cuestiones que rayen en la delincuencia. Y se pueden equivocar. Por supuesto. Hay que corregir. Claro. Y la inteligencia artificial ya va 10 pasos adelante. Así es. ¿Ya le consultaste a la inteligencia artificial cómo debe regularse? Todavía no.
¿Lo vas a hacer? Estamos en eso. Está bien. Sí, claro que lo voy a hacer, pero te digo, siempre y cuando tengas metodológicamente dos cosas. Uno, primero, utilizarlo con ética. Dos, en esa metodología tienes que confirmar las fuentes de las que te maneje la inteligencia artificial. Y tres, que los beneficios que estás proponiendo o que quieres conseguir con esa regulación realmente sean los que vamos a obtener. Y aprovechando que estamos hablando de jóvenes, Pablo, diputado, una de las grandes preocupaciones de las familias mexicanas con sus hijos y sus hijas es la salud, son las adicciones. México enfrenta un problema importante. Incluso estamos viendo a nuestro vecino del norte que es su principal eje político, el combate al fentanilo. En México vivimos en la ciudad, las últimas semanas, una crisis con los famosos pinchazos en el metro de la Ciudad de México. Y vaya que fue un tema que se ha debatido en la Cámara. Incluso hay una iniciativa que se presentó y ya agravó las penas para quien cometa este tipo de delitos. Y cuéntanos qué tienes que decir al respecto. Bueno, en primer lugar, es un fenómeno nuevo en la Ciudad de México, el de los pinchazos. Recuerda que en el sistema de transporte colectivo metro se trasladan diariamente alrededor de 5 millones de personas, o sea, son 5 millones de viajes. Hubo una cantidad mínima, si lo vemos comparado con los viajes diarios, en un mes fueron alrededor de 120 personas que manifestaron haber sido pinchadas en el metro. Se les dio la atención, se está haciendo toda una atención y un protocolo para delimitar y ver que quienes realicen este tipo de actividades puedan ser capturados. Hasta el momento no tenemos una información sólida al respecto, pero lo que sí les puedo decir a los habitantes de la Ciudad de México, que cualquiera que sea sujeto de un pinchazo, inmediatamente dé aviso a la autoridad para que podamos tener el registro y sobre todo se le puedan hacer los exámenes médicos para ver si hubo algún tipo de droga que le quisieron inyectar. Y la autoridad está redoblando los esfuerzos con la policía de investigación, gentes de civil que están en el servicio de transporte público. Ya no nada más es el metro, el servicio de transporte público en general, porque la idea es evitarlo a toda costa. Y el otro asunto, en México y sobre todo en la Ciudad de México nos hace falta trabajar mucho en la prevención de las adicciones, sobre todo con los niños y con los jóvenes. Hay que trabajar desde la primaria, la secundaria, para que alejemos a los niños de esas cuestiones. Y yo creo que tenemos ejes rectores muy sencillos que seguir y que en el sistema educativo se debe de reforzar, que sería la cultura, la recreación y el deporte. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo. Al contrario, gracias a ti, Rodrigo.